Estos datos tienen que ver con un análisis que realizó el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina y tienen que ver con la pobreza y con la indigencia. Yo recién te decía, imagina a 10 chicas y a 10 chicos que están uno al lado del otro y que 7 de ellos viven en una familia donde lo que manda es la pobreza. Esta otra imagen, 5 personas, un grupo de 5 personas, donde ya una de ellas vive en situación de indigencia, que es la más dura de las situaciones en cuanto al nivel de ingreso y la calidad de vida en la sociedad argentina. Y que todo esto engloba en un contexto y en un escenario donde el 54.9, el 55% de los argentinos vive en situación de pobreza. Son datos que impactan, ¿verdad? Bueno, esta noche invitamos a Agustín Salvia, que es el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, para poder conversar sobre estos aspectos. Hola Agustín, gracias por estar junto a nosotros. Soy Silvina Brandimarte, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvina, un placer. Igualmente, la verdad es que estamos muy preocupados. A mí me impacta mucho observar todas estas cuestiones. Nosotros los periodistas pasamos muchas horas de nuestra vida en la calle y vemos cosas que son fuertes, pero cuando llegan y se plasman en un análisis de estas características, es como que el impacto termina de ser más potente todavía. ¿Qué datos tomaron y cómo llegaron a estas conclusiones en este trabajo de análisis? En este caso se trabajó con información oficial de la encuesta permanente de hogares del INDEC y a partir de los datos correspondientes que surgieron de los microdatos presentados el viernes pasado por el Instituto, los procesamos con la misma metodología que se procesa la información semestral que brinda el INDEC en materia de pobreza. Y a partir de esto surgen los resultados tanto a nivel general como a nivel de cada uno de los 31 aglomerados con los cuales se analiza. La encuesta permanente de hogares releva una muestra importante de más de 30.000 hogares en todo el país. Sí. Y tenemos también la comparación, porque venimos haciendo esto trimestralmente desde hace mucho tiempo. ¿Y con qué datos se encuentran ahí en la comparativa? Como ha señalado, el 54,9% de la población apareció en el primer trimestre del año con una situación de estar viviendo por ingresos para una familia tipo de 2 adultos y 2 niños de menos de 900.000 pesos. Esa sería la definición de pobreza, que dentro del 54,9, esos 1 de cada 5, 20,3% de la población, en realidad no cubre sus ingresos. Una familia tipo en menos de 400.000 pesos, 395.000 pesos. Esta es la triste realidad del primer trimestre, pero cuando uno lo compara contra el primer trimestre del año anterior, 2023, tenemos que, bueno, aumentó. El primer trimestre era de 38,7, menos de 4 de cada 10, aumentó un 41% la pobreza, pero la indigencia era de 8,9, pasando a 20%, significó un aumento del 128% de la indigencia, de la pobreza extrema. Algo parecido ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, pero con menos fuerza. En la ciudad de Buenos Aires teníamos 17,5% de pobres en el año pasado y aparece ahora un 25%. Aumenta, pero no aumenta tanto como aumentó a nivel nacional. Y la indigencia, que era de 4,4, se duplica a 8,5% en la ciudad de Buenos Aires, que vuelve a decir también aumentó fuerte, pero no en los mismos niveles que aumentó, por ejemplo, en el conurbano bonaerense. Y ese punto, justamente, Agustín, sobre ese punto te quería preguntar, ¿qué es lo que pasa en la proximidad de la ciudad de Buenos Aires, que es el primer y segundo cordón del Gran Buenos Aires, ¿no? ¿Qué datos se ven ahí? Bueno, claramente la situación se hizo mucho más grave en el conurbano, en donde tenemos casi 62% de la población en situación de pobreza. ¿62%? 62% en el conurbano, y en ese contexto la indigencia llegó al 25%. ¿Bien? Entonces, cifras que están por arriba del promedio nacional. 1 de cada 4 personas que viven en el conurbano está en situación de indigencia. Sus ingresos en el hogar
no cubren una canasta básica alimentaria valorada para una familia tipo justamente en 395.000 pesos. Agustín, Sí, dime, sí, dime. Estamos viendo los datos y los datos siempre nos gusta mucho ligarlos a las personas, como en este caso, pero además a lo que implica vivir en situación de pobreza, crecer en situación de pobreza o crecer en situación de indigencia. Más allá de lo que todos sabemos, que la gran herramienta para salir de la pobreza y para mejorar la economía es la producción y el trabajo. También me parece válido preguntar, más allá de que tal vez no sea la tendencia política del momento, si no llega el tiempo para discutir un ingreso universal a la población, si la tendencia tiene que ver con manifestar más pobres y más indigentes. ¿O qué hacemos? Bueno, a ver, de hecho hoy por hoy buena parte de la población que estamos haciendo mención, la población indigente y parte de la población pobre, es importante lo que preguntás, pero déjame hacer un comentario previo. Este aumento que viene teniendo la pobreza en Argentina en los últimos 10 años no son sectores excluidos, son clases medias bajas que van cayendo en una situación de privaciones económicas, de capacidad de consumo, que no terminan de quedar en una situación de deterioro estructural en materia de hábitat, de educación y salud, aunque sí ven disminuida su calidad de vida. Pero para la población indigente, que venía teniendo valores del 6, 5, 6%, el aumento de la indigencia remite a una situación de pobreza estructural de personas que ya estaban en situación de trabajo informal, con alto nivel de precariedad laboral, con deterioro en el hábitat, en la salud, en la educación, y que básicamente también están afectados en los ingresos de manera crónica. Bueno, son sectores pobres, informales, de trabajo informal, que caen en la indigencia porque hay menos cantidad de trabajo. Ahora, todos ellos, los pobres, este segmento de la población pobre indigente, como la parte o la franja más pobre de la pobreza no indigente, que son los trabajadores informales, ya vienen teniendo un programa social incluso ampliado, como es la asignación universal por hijo, y ampliado por la tarjeta alimentaria. Lo que ocurre, y es casi universal para el segmento pobre, es decir, para los indigentes, el 95% de la población indigente recibe esta asignación, alguno de estos programas, y dentro de la población pobre no indigente, el 60% recibe algunos de estos programas. Lo que ocurre con estos programas, incluso este gobierno duplicó la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, lo cual produjo una mejora importante en el peso de esos ingresos en el presupuesto familiar. Sin embargo, ¿qué representan? Representan el 50% de los ingresos de la familia. Es decir, tener una asignación familiar, asignación universal por hijo y una tarjeta alimentar para una familia de 2 niños, significa aproximadamente el 50%, 400.000 pesos de los que requiere para no ser, perdón, Agustín. de los que no, perdón, 200.000 pesos de los que requiere justamente para no ser indigente. Agustín. Entonces, los valores son muy bajos. Sí, dime. Agustín, esa red de asistencia social, de programas sociales, que la heredamos prácticamente desde el estallido de 2001, si bien algunos programas han incorporado en estos años, ¿es lo que evita que haya algún tipo de estallido social ante esta situación dramática o hay otros motivos que lo evitan? A ver, yo creo que hay varios motivos, pero entre ellos uno es justamente este piso de protección social que brindan estos programas, que hacen que a pesar de la situación dramática que tiene que ver que cae el trabajo del sector informal, que los ingresos que caen los ingresos a pesar de que viene bajando la inflación no alcanzan para cubrir la canasta, al menos se recibe un ingreso básico que permite dar contención mínima a esas necesidades fundamentales de los hogares. No alcanza, pero es un ingreso. Y esto sí creo que constituye un componente importante. También los constituyen la red de asistencia social vinculadas a los comedores, merenderos, que cumplen una función de contención, y también las parroquias, las iglesias, las ONG que dan abrigo o atención a los más necesitados a nivel social en los centros urbanos más marginados. Entonces, ahora, esto atiende a los más pobres,
Pero es también importante entender que las clases medias que han caído en la pobreza son en general las más rebeldes y las que podrían estar produciendo mayor reacción frente a esta situación, y eso no está ocurriendo, y aquí creo que hay un componente político que tiene que ver con o ideológico, cultural, en cuanto que este gobierno pueda gustar o no gustar en términos de las medidas que ha tomado, se le ha otorgado un voto de expectativas o de futuro posible, de cambio de rumbo, y que ante ese cambio eventual de rumbo, ante la posibilidad de pensar que las cosas pueden ser distintas, las clases medias vienen usando sus fondos de reserva, claro, justamente para atender, aceptando que pierden ahorros, pero aceptando que no alcanza, incluso que vienen cayendo en una situación de empobrecimiento, aceptan esta situación en términos de que es posible que el escenario futuro sea distinto. Y hay ahí una inversión hacia el futuro por parte de estos segmentos. Creo que este elemento cultural, psicológico y al mismo tiempo la contención que viene dando hacia los más pobres da puerta a que hoy por hoy, a pesar de que la crisis ha sido dura, no tengamos a la vista ningún estallido social. Muy bien, Agustín Sálveda, te agradecemos mucho todo este trabajo y estas aclaraciones que están haciendo a propósito del análisis de los últimos datos que permiten hablar a este observatorio de la deuda social de la UCA de un 54.9% de población pobre aquí en nuestro país, en la Argentina. Muchísimas gracias, buenas noches. Sí, Silvina, buenas noches. Hasta la próxima.